Hola amigos, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a resolver hoy unas dudas de un suscriptor sobre sucesiones. Bien, en concreto se trata de hacer unos límites que parecen relativamente difíciles. En concreto son 4. Empezamos con este. El A es el límite cuando n tiende a más infinito de 1 más alfa cuadrado, más así hasta alfa elevado a n, y todo eso partido por 1 más beta al cuadrado, y así hasta beta elevado a n. Alfa y beta son números reales, y ambos en valor absoluto son más pequeños que 1. Esto ya nos da una pista bastante grande. De entrada, si consideramos la sucesión alfa sub n formada por precisamente 1, alfa cuadrado, y así sucesivamente, alfa elevado a n, esa sucesión no es ni más ni menos que una progresión geométrica. ¿Qué significa esto? Significa que en la lista ordenada infinita que pongo aquí, para pasar de un término al siguiente, multiplico siempre por una cantidad constante, alfa. Comienzo en el número 1 y multiplico por alfa, obtengo alfa. Ese sería el segundo término. El tercer término sería volver a multiplicar por alfa. El segundo, que sería alfa por alfa, alfa cuadrado, y así sucesivamente. El término general, la fórmula que me puede describir cualquiera de los términos según la posición que ocupa, es sencillamente alfa elevado a n menos 1, siendo n una variable entera positiva. Es decir, que puedo adoptar los valores 1, 2, 3. ¿Lo veis? Alfa es 1, sería alfa elevado a 1 menos 1. Alfa elevado a 0, que es 1. Alfa sub 2, alfa elevado a 2 menos 1. Alfa elevado a 1, que es alfa. Y así sucesivamente. Todo esto que acabo de decir para alfa se repite para beta. ¿Vale? Y así tengo el término general, beta sub n de esta sucesión, como beta elevado a n menos 1. Muy bien. Obviamente también es una progresión geométrica. Conocemos una expresión para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, ¿vale? Y vamos a emplearla tanto para el caso de alfa sub n como el de beta sub n, puesto que la sucesión que nosotros tenemos aquí es el cociente de 2, donde cada una de ellas es la suma de los n primeros términos de estas progresiones geométricas. Es decir, el primer término de esta sucesión completa sobre la que vamos a hacer el límite es 1 partido 1, que es la suma de un término de alfa sub n partido por la suma de un término de beta sub n. Luego, la segunda sería 1 más alfa partido 1 más beta, que es la suma de los dos primeros de alfa sub n partido por la suma de los dos primeros de beta sub n, y así sucesivamente, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una fórmula para la suma de los n primeros términos, tendremos ya una manera de representar esquemáticamente el numerador y el denominador. Bien, esa fórmula nos dice que si yo quiero sumar 1 más alfa cuadrado, así, hasta alfa elevado a n, tengo que coger el primer término, 1, quitarle el último que sumo, alfa sub n, multiplicarlo por la razón, es decir, por aquel valor que voy usando para multiplicar y obtener el siguiente. En este caso, la razón para alfa sub n es alfa, y en el caso de beta sub n, la razón es beta. Es el número por el que tengo que multiplicar para ir obteniendo los sucesivos términos, ¿vale? Por lo tanto, el primero que sumo menos el último por la razón, partido 1 menos la razón. Y 1 más beta cuadrado, así hasta beta elevado a n. Análogamente, el primero que sumo menos el último por la razón, partido 1 menos la razón. Que, si simplificamos esto un poco, queda 1 menos alfa elevado a n más 1, partido 1 menos alfa, y aquí queda 1 menos beta elevado a n más 1, partido 1 menos beta. Ahora, este límite
lo escribimos como 1 menos alfa elevado a n más 1, dividido entre 1 menos alfa, eso sería el numerador, partido 1 menos beta elevado a n más 1, partido 1 menos beta. ¿Vale? Y antes de hacer nada, simplificamos y quedaría 1 menos beta en el numerador, partido 1 menos alfa en el denominador, por 1 menos alfa elevado a n más 1, partido 1 menos beta elevado a n más 1. Y ahora es donde interviene la hipótesis que hemos hecho aquí. Porque al hacer el límite, obviamente esto es una constante, y daría 1 menos beta partido 1 menos alfa, ¿vale? Por el límite de esta expresión. Y como digo, al ser alfa en valor absoluto más pequeño que 1, el límite de alfa elevado a n más 1 es 0. Y análogamente, como beta en valor absoluto más pequeño que 1, el límite de beta elevado a n más 1 también es 0. Así que esto sería 1 partido 1. 1 menos 0 partido 1 menos 0, ¿no? Y el resultado final sería 1 menos beta partido 1 menos alfa. Y ya estaría hecho. El ejercicio B es similar al ejercicio A. Límite cuando n tiende a más infinito de 1 partido n cuadrado, más 2 partido n cuadrado, así hasta más n menos 1 partido n cuadrado. Bueno, aquí como antes, la sucesión va variando no solamente el denominador, sino el número de sumandos. Por ejemplo, para n igual a 1, pues vemos que da 0 directamente, ¿no? Porque no podemos poner nada más que 0 partido 1 al cuadrado, ¿vale? Para n igual a 2 sería 1 partido 2 al cuadrado, porque tendríamos que empezar en 1, 2 menos 1, partido 2 al cuadrado, y luego seguir hasta 2 menos 1, es decir, ya terminamos aquí. Para n igual a 3 sería 1 partido 3 al cuadrado, más 2 partido 3 al cuadrado, ¿lo veis? Empezaríamos poniendo el denominador, 3 al cuadrado, y el numerador iría desde 1 hasta 3 menos 1, hasta 2. Como veis, no solamente cambia el denominador, sino también el número de sumandos. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, aquí os dais cuenta, esto es lo mismo que 1 más 2 partido 3 al cuadrado. Si hago, por ejemplo, n igual a 4, sería 1 partido 4 al cuadrado, 2 partido 4 al cuadrado, más 3 partido 4 al cuadrado. Y podría poner 1 más 2 más 3 partido 4 al cuadrado. En resumen, esta expresión la puedo poner como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 más 3, así hasta más n menos 1, todo eso partido por n cuadrado. Y eso me facilita bastante, puesto que tengo una expresión para la suma de estos n menos 1 elementos, puesto que son los elementos de una progresión aritmética elemental, la formada por los primeros n menos 1 enteros positivos. Sé que es igual al primero que sumo, más el último que sumo, primero que sumo, último que sumo, partido por 2 y por la cantidad de sumandos, ¿vale? Así pues, el numerador ya queda reducido a esta expresión. Hago ahora el límite cuando n tiende a infinito. De eso tras simplificar, ¿vale? El 2 queda debajo. Al hacer aquí la división, el 2 queda debajo. n menos 1 más 1 se va y te queda n por n menos 1. Pero n por n menos 1 es n cuadrado menos n. Vale, si ahora hiciéramos el límite nos daría infinito partido infinito, pero este tipo de indeterminaciones es muy sencillo, puesto que son polinomios en n. Solamente hay que fijarse en el grado del numerador y del denominador. ¿Cuál es mayor? Son iguales. En ese caso, lo que tenemos que hacer es dividir los coeficientes de los términos de mayor grado del numerador, 1, entre los del mayor grado del denominador, 2, que es el mismo, evidentemente. 1 partido 2, 1/2 sería la solución. Ahora bien, hay otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo usando un criterio bastante potente. Es el criterio de Stolz-Cesar. Ese criterio se aplica generalmente a sucesiones que son cociente de 2, donde la sucesión del denominador es estrictamente creciente y diverge a más infinito. O sea, su límite es más infinito, ¿vale? En ese caso, si existiera el límite de la sucesión de diferencias, por ejemplo, a sub n menos a sub n menos 1 de a, partido de la sucesión de diferencias de b,
por ejemplo, así, pero también podría poner a su n más 1 menos a su n, b su n más 1 menos b su n. La cuestión es que son las diferencias sucesivas de los términos del numerador partido las diferencias sucesivas de los términos del denominador, ¿vale? Pues si, como digo, esto da un determinado número real, L, o bien es más o menos infinito, entonces este límite que acabo de hacer aquí de las diferencias coincide con el límite que busco. Por lo tanto, hacer esto me daría la solución del problema que quiero resolver. Y en este caso se puede aplicar. ¿Por qué se puede aplicar? Bien, pues llamando a su n a 1 más 2 más hasta más n menos 1 y b su n a n cuadrado, obviamente b su n, que es la que está en el denominador, diverge a más infinito. Es estrictamente creciente y diverge hasta más infinito, ¿no? Y así, pues, ¿cómo sería a su n menos a su n menos 1? O a su n más 1 menos a su n, que aquí me conviene más hacerlo así. Y b su n menos 1 partido b su n. Pues a su n más 1 menos a su n sería 1 más 2, así hasta más n. ¿Vale? Puesto que aquí si pongo 1 más es a su n más 1 y poner 1 más es poner el siguiente en la suma, n menos 1 más n. A esto tengo que quitar 1 más 2 hasta más n menos 1, ¿vale? Y esto sería pues n más 1 al cuadrado menos n cuadrado. Como aquí tenemos todos estos términos y uno que sobra, pues al hacer la diferencia se van todos y solamente queda n, ¿vale? Y aquí queda n cuadrado más 2n más 1 menos n cuadrado. Pero claro, n cuadrado y n cuadrado se van. Por lo tanto queda 2n más 1. Así que el límite de las diferencias es igual al límite de n, que es las diferencias del numerador, partido 2n más 1. Y como antes sería infinito partido infinito, pero tienen el mismo grado. Por lo tanto, dividimos los coeficientes de los términos del mismo grado o del mayor, en este caso 1 partido 2. ¿Lo veis? Y me da bien. Bien, continuamos con el apartado C. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n, menos 2 partido n, más 3 partido n, y así sucesivamente hasta más menos 1 elevado a n menos 1 por n partido n. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, por ejemplo, cuando n es igual a 1, pues empezaríamos en directamente 1, ¿verdad? Porque el último elemento que ponemos aquí es 1, y aquí también es 1, comenzando en 1 y acabando en 1, sería 1. Y luego sería menos 1 elevado a 1 menos 1, es decir, menos 1 elevado a 0, que es 1. Cuando n es igual a 2, tendríamos pues 1 partido 2 menos 2 partido 2. ¿Lo veis? Empezaríamos en 1 partido 2 y el último sería 2 partido 2, porque ahora n es 2, menos 1 elevado a 2 menos 1, es decir, menos 1. Negativo. N igual a 3, pues sería 1 partido 3 menos 2 partido 3 más 3 partido 3. ¿Lo veis? Análogamente, ¿no? Empezaríamos en 1, iríamos alternando signos y el último sería menos 1 elevado a 3 menos 1, es decir, al cuadrado, positivo, y aquí 3 partido 3. Bien, esto da 1. Esto es un medio menos 1, que es menos un medio. Y esto, como veis, me va a dar 1 menos 2, 2 tercios. O sea que aquí hay una cierta alternancia de signo, por lo menos en los primeros 3 términos. Y ya me induce a pensar que aquí lo que va a pasar es que no tiene límite. Pero bien, eso tengo que demostrarlo rigurosamente. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Primero, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión la voy a poner agrupando como antes, 1 menos 2 más 3 menos 4, así en el numerador, ¿no? Y todo partido por n, puesto que todo tiene el mismo denominador en cada una cada uno de los términos que aparecen aquí, ¿no? Todo será n, el denominador que tengo que poner. Menos 1 elevado a n menos 1 por n sería el último y quedaría así, ¿no? Y ahora voy a investigar qué pasa con esto cuando n es par o cuando n es impar. Veamos, si n es par, por ejemplo, si n es igual a 2r,
Pues aquí sería, por ejemplo, 1 menos 2, más 3 menos 4, estoy investigando solamente el numerador, más 5 menos 6, por ejemplo, cuando r es igual a 3, ¿no? Que son justamente 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como veis, los he agrupado ya a la hora de escribir de 2 en 2, la ventaja de tener una cantidad par. Esto os daría menos 1, esto os daría menos 1, y esto también os daría menos 1. Por lo tanto, daría menos 3, ¿vale? En general, se puede demostrar, es bastante sencillo, que cuando n es de la forma 2r, el numerador va a dar precisamente menos r, ¿vale? Veamos. Supongamos que tenemos 1, menos 2, más 3, menos 4, así hasta 2r, ¿vale? El anterior sería menos 1 elevado a 2r menos 1 por 2r menos 1, vamos a ponerlo así, 2r menos 2, es más correcto, pues siempre hay una diferencia de una unidad, y luego más menos 1 elevado a 2r menos 1 por 2r, ¿vale? Eso sería sumar una cantidad par. Bien, ya habéis visto que podría ir agrupando de 2 en 2, y claro, los dos últimos también los podría agrupar. Aquí sacaría factor común menos 1 elevado a 2r menos 2, quedaría 2r menos 1, ¿lo veis? Menos 2r. ¿Y eso por qué? Pues porque menos 1 elevado a 2r menos 2, al multiplicarlo por esto, pues sí, daría lo mismo, menos 1 elevado a 2r menos 2 por esto. Pero luego al multiplicarlo por menos 2r, el menos 1 elevado a 2r menos 2 con el signo menos de aquí aportaría un menos 1 más, de forma que el exponente ahora sería 2r menos 2 más 1, 2r menos 1, el que aparece ahí, ¿vale? Por lo tanto, esto desaparece y desaparece también. En resumen, aquí tendríamos menos 1, más menos 1, así en grupos de 2, y como hay 2r más menos 1, al final habría r menos 1, es decir, daría menos r, ¿vale? Es decir, que cuando n es de la forma 2r, esta sucesión, que voy a llamar, pues, S sub n, que sería S sub 2r, en este caso, sería menos r arriba y abajo, precisamente, 2r. Sustituir lo que daría la suma que aparece en el numerador partido el denominador. Como he dicho que n es igual a 2r, sería esto. Y si os dais cuenta, al simplificar daría menos 1/2. Bien, veamos qué ocurre ahora para el caso impar. Por ejemplo, si n es igual a 2r menos 1, ¿vale? Siendo r pues 1, 2... Muy bien, en el caso de que r sea 1, n es 1. Por tanto, da directamente 1. En el caso de que r sea 2, sería 2 por 2 menos 1, es decir, 3. Así que tendríamos 1 menos 2 más 3. ¿Lo veis? Es decir, da precisamente 2. En el caso de que n sea, por ejemplo, 5, pues es claro, debido a que r es igual a 3. 2 por 3, 6, menos 1, ¿no? Entonces 1 menos 2 más 3, menos 4 más 5. Así que esto da menos 1 más 5, que es 3. Vaya, precisamente da r en ese caso. En general se puede demostrar que cuando n es 2r menos 1, s sub n es s sub 2r menos 1, va a dar precisamente, por lo que hemos visto, r, ¿no? Partido 2r menos 1. ¿Lo veis? Puesto que ahora n es 2r menos 1. Bien, esto para r igual a 1, 2, 3... Y aquí, en este caso, no podemos simplificar directamente la expresión, ¿vale? Pero sí que podemos hacer los límites. Y eso es lo interesante. Lo interesante para demostrar que no tiene límite es que, si tuviera límite, la subsucesión formada solo por los términos pares y la formada solo por los términos impares, que es el caso, serían subsucesiones con el mismo límite.
Cuando digo la subsucesión, me refiero a la subsucesión de todo esto, ¿vale? O sea, S sub n, ya sabéis, es 1, menos 2, más 3, así, partido n, terminando en menos 1 elevado a menos 1 por n, ¿vale? O sea, eso es S sub n, la sucesión globalmente hablando. Luego, si considero solo términos pares, me daría esto, y si considero solo términos impares, me daría esto otro, ¿vale? Si ahora hago el límite cuando n tiende a infinito de S sub 2R, pues me va a dar menos 1,5. Pero si lo hago para S sub 2R menos 1, me va a dar 1,5. Me dan distinto, ¿lo veis? Es obvio, aquí es muy fácil, porque cuando R tiende a infinito, aquí he dicho límite cuando n tiende a infinito, pero como veis, en realidad esto es el límite cuando R tiende a infinito, ¿vale? Ya que están relacionados n y r a través de estas expresiones, y si r tiende a infinito, n tiende a infinito y viceversa. No hay mayor problema. Esto es estudiar el límite de la subsucesión de los pares y la subsucesión de los impares, ¿vale? De los términos pares y los términos impares. Como son distintas, no existe el límite. Y terminamos la consulta con el apartado D. El límite cuando n tiende a infinito de 1 cuadrado partido n cubo más 2 cuadrado partido n cubo y así sucesivamente hasta un impar, 2n menos 1 al cuadrado partido n cubo. Bien, aquí tenemos una herramienta que nos va a facilitar mucho el cálculo, y es que conocemos una expresión para la suma de los n primeros números al cuadrado enteros positivos, ¿vale? Desde k igual a 1 hasta n, la suma de los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. Es una expresión que ya deduje en otro vídeo, concretamente en el desarrollo de límites de Demidovich, lo pondré al final, ¿vale? Y es una expresión muy útil en este caso, puesto que aquí, si queremos hacer la suma desde k igual a 1 hasta 2n menos 1, hasta ese impar de los cuadrados, de los números enteros positivos consecutivos, pues tendríamos que poner en lugar de n, 2n menos 1. Así que esto quedaría 2n menos 1 más 1, y aquí quedaría 2 por 2n menos 1 más 1, y todo eso partido 6. Atención a esto porque aquí hay que fijarse muy bien. Daos cuenta que el último que sumo es 2n menos 1, y aquí el último que sumo es n. Luego 2n menos 1 está haciendo el papel de n, ¿vale? El papel del n que aparece en la expresión general. n, 2n menos 1. n más 1, 2n menos 1 más 1. Y 2 veces n más 1. O sea, 2 veces 2n menos 1 más 1. Si simplificamos esto, me quedaría 2n menos 1, ¿vale? 2n menos 1 más 1, pues 2n, ¿vale? Y aquí 2 por 2, 4, 4n, 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1, partido 6. Multiplicamos y queda 4n cuadrado menos 2n, todo eso por 4n menos 1, partido 6. ¿Vale? Finalmente nos quedaría 16, 4 por 4, 16, n cubo, 4n cuadrado por menos 1, menos 4n cuadrado, 2 por 4, 8, negativo, menos 8n cuadrado, y luego más 2n, partido 6. ¿Lo veis? 4n cuadrado por 4n, 16n cubo. 4n cuadrado por menos 1, menos 4n cuadrado, 2n por 4n, menos 8n cuadrado. Bueno, hay que tener en cuenta los signos, evidentemente. Más por más menos por más, y menos por menos. Vale, finalmente, esto queda reducido a 16n cubo, menos 12n cuadrado, más 2n. Partido 6. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Obviamente se podría dividir todo el numerador entre 2 y el denominador entre 2, pero me da exactamente lo mismo. Bien, si sustituyo aquí,
primero tengo que darme cuenta de que lo puedo poner, esta expresión, la puedo poner así, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, en un numerador, hasta terminar la suma en 2n menos 1 al cuadrado, y todo eso partido por n cubo, puesto que todas las fracciones comparten ese denominador en común. Por tanto, ¿lo veis? Esto que tengo aquí justamente es esto, ¿vale? La expresión del sumatorio está haciendo de forma concisa esta suma. Entonces tendría que poner límite cuando n tiende a infinito de esto, 16n cubo menos 12n cuadrado más 2n partido 6, pero claro, también dividido entre n cubo, al final queda así. Si hacemos el límite sería infinito partido infinito, pero como ya sabéis, nos fijamos en los términos de mayor grado, 16 y 6, ya que son del mismo grado numerador y denominador, y solamente tenemos que dividir 16 entre 6. Ese sería el resultado del límite. Si ahora dividimos entre 2, pues esto quedaría 8 tercios, ¿no? 16 entre 2, 8. 6 entre 2, 3. Ese sería el resultado. A ver, hay otra forma de hacerlo, que es por el criterio de Stolz, César. Voy a hacerlo y veréis que da exactamente lo mismo. Bueno, como antes, esto lo voy a poner como el límite cuando n tiende a infinito, 1 cuadrado más 2 cuadrado, así hasta 2n menos 1 al cuadrado. Todo eso partido n cubo. Ahora, la sucesión que está en el numerador es esta, la que realmente aporta el cambio con las diferentes sumas, y la del denominador es esta otra. Bien, sabemos que queremos hacer el límite de a sub n partido b sub n, el límite de este cociente. Y ahora el denominador b sub n es estrictamente creciente y diverge más infinito. Pues entonces podemos aplicar el criterio de Stolz. No hay mayor problema. Vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 menos a sub n partido b sub n más 1 menos b sub n. Y si esto da un resultado real, o bien de R ampliado, o más o menos infinito, entonces el límite de esto es precisamente el límite de lo que quiero averiguar, ¿vale? Bien, ahora hay que llevar cuidado. ¿Cuánto es a sub n más 1? Pues es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2n menos 1 al cuadrado, más 2n cuadrado, más 2n más 1 al cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque fijaos que a sub n es la suma desde 1 hasta 2n menos 1 de los distintos cuadrados, ¿no? De los enteros positivos consecutivos. Si ponemos a sub n más 1, tenemos que hacer la suma hasta acabar en 2 por n más 1 menos 1 al cuadrado, ¿vale? ¿Lo veis? La n reacciona cambiándose aquí. Y esto es 2 por n más 2 menos 1, 2 por n más 1. Claro, para llegar a ese valor hay que pasar desde 1 hasta 2n más 1, los distintos cuadrados, sumarlos. Por lo tanto, tenemos que pasar de 2n menos 1 a 2n más 1 con el 2n cuadrado en medio, ¿vale? Hablo siempre de cuadrados. Bien, sabido eso, ahora, si esto es a sub n más 1, a sub n es directamente lo que ya conocemos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, así hasta 2n menos 1 al cuadrado. Si hacemos esto menos esto, pues va a desaparecer todos estos sumandos y va a quedar directamente 2n cuadrado más 2n más 1 al cuadrado. Eso sería lo que quedaría en el numerador de este límite. Pero en el denominador, pues sería n más 1 al cubo menos n al cubo. Eso sería b sub n más 1 menos b sub n. Bien, aquí es bastante más fácil, ¿no? Bien, pues sigo y desarrollo. Sería 2n cuadrado y aquí quedaría el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que esto es 2n al cuadrado. Cuidado con el paréntesis. Por lo tanto, esto es 4n cuadrado, y eso es un error, 2n al cuadrado, porque son siempre cuadrados de los distintos enteros positivos consecutivos. Como digo, 2n cuadrado más 2n más 1 al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Vale, esto ya lo tengo.
Y aquí sería el cubo del primero, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo y todo eso menos n cubo. Esos desarrollos son relativamente sencillos, ¿vale? Bien, simplifico aquí el n cubo, y aquí arriba me queda 4 y 4, 8n cuadrado, más 4n más 1, y todo eso partido por 3n cuadrado, más 3n más 1. Infinito partido infinito, pero como antes tiene el mismo grado, los polinomios en n del numerador y denominador, y solo tenemos que dividir los coeficientes de los términos de mayor grado. 8 términos. Exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? Bien, aquí termina la consulta.